La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Para autorizar construcciones, estamos hablando del Gran San Salvador, se tiene que cumplir ciertos requisitos, entre ellos brindar parqueos, un mínimo de parqueos para las personas que están o que van a hacer uso de un comercio, digamos. Pero para las viviendas, igual hay un sector que sí debe proporcionar parqueo. El punto, así como usted debe de proporcionar permisos medioambientales, sanitarios, de esto, lo otro, pero hoy resulta de que se ha aprobado por parte de, no la Alcaldía de San Salvador, sino que... De parte de OPAMS. De OPAMS y COAMS. Sí, así es. Que ya no será requisito para las nuevas construcciones. Para las nuevas construcciones. Cuénteme cómo es esto, Héctor. Bueno, para explicar desde el principio, sí, efectivamente no es una decisión que se tomó en el Consejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador, sino que es una decisión que se toma en OPAMS. OPAMS es básicamente la institución encargada del ordenamiento y sobre todo de temas de planificación en la ciudad. Entonces, previo a esta reforma, las nuevas construcciones estaban obligadas a garantizar una cantidad de parqueos proporcional a la capacidad de los espacios. Y el mejor ejemplo es, si vos construías un edificio con 100 apartamentos, tenías que tener por lo menos 100 parqueos, con la idea de que cada persona pues tuviese su espacio asignado. Y eso es así porque nosotros nos hemos construido desde hace décadas como una ciudad que está orientada al paso de los vehículos y no de los peatones. Y por eso es que estas regulaciones existen. Y por supuesto que en el futuro sería importante cambiar eso, pero antes de cambiar una regla como esta, que ya les voy a explicar cuáles son las consecuencias, a mi parecer, de haber cambiado o eliminado esta regulación, lo que hay que hacer es plantear alternativas. Porque mucha gente dice, bueno, qué bueno que ya no hayan parqueos para que desincentivemos el uso de los vehículos. Sí, qué bueno en el largo plazo, todos aspiramos a una ciudad que sea más amable con los peatones, una ciudad en la que quizás el vehículo particular ya no sea el principal método de transporte, en el que tengamos un sistema de transporte público digno. Sí. Pero ¿cuáles son las alternativas que tienen ahorita las personas que se movilizan en sus vehículos? Entonces, ese cambio no es un cambio que vamos a hacer cambiando una regla como esta de un día para el otro. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de esto? Bueno, la primera, que para mí es la más preocupante, es para todo el país, creo yo, para toda la ciudad, pero sobre todo para la gente de mi generación, el tema del costo de la vivienda es prioritario. Los alquileres están carísimos. Es imposible pensar que alguien de mi edad, alguien de 26, 27, 28 años, pues no es imposible, pero mucha gente difícil. Tiene muchísimas dificultades accediendo al financiamiento necesario para los precios que las casas y los apartamentos tienen en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Si los apartamentos ya están caros, con la obligación que tenían anteriormente de tener un parqueo, ¿qué es lo que sucede? Que antes la empresa estaba obligada a darte ese parqueo como parte del apartamento que estabas comprando, en caso de que sea un apartamento. Pero ahora que el parqueo ya no es una obligación por ley, se va a convertir en un premium, porque el mercado es así. ¿Y lo querés con parqueo? Vale si mucho más. Si un parqueo, entonces el parqueo ya no es una garantía para toda persona que compra una propiedad, sino que se convierte en un privilegio para quienes puedan pagarlo. Y ahí es donde muchos dirán, bueno, qué bueno, entonces eso va a desincentivar el uso del vehículo privado. Pero repito, ¿y cuáles son las alternativas? ¿A dónde están las inversiones en el sistema de transporte público? O sea, ¿bajo qué marco, bajo qué planificación se toma una decisión como esta? Yo no formé parte de la discusión en OPAMS en la que se tomó esta decisión, pero me cuesta mucho pensar que esto genuinamente se ha hecho con el objetivo de apostarle a una ciudad más dinámica, más amigable con los peatones. Creo que hay otros intereses de por medio, no sé cuáles son. Pero me cuesta mucho creer eso porque no veo que hayan otras acciones paralelas para que esto haga sentido. Héctor, el tema de los parqueos, muchos van a decir, es culpa mía que no hayan parqueos, es culpa del alcalde. Nadie tiene la culpa al final con los parqueos, y como usted mencionaba, se tendría que desincentivar, sí, lo dije bien, el uso de automóviles para que tengamos un transporte o utilicemos el transporte público.
primero tendríamos que tener un buen servicio de transporte público, entonces. O se pueden hacer en paralelo, por lo menos. O sea, ir cambiando regulaciones a medida que se invierte en el transporte. Pero eso no es así. Entonces, ahí es donde uno pues empieza a hacer preguntas, porque al final, cuando vemos experiencias pasadas, la gente va a buscar a dónde parquearse. Es lo que te decía antes de empezar. Es completamente incoherente incluso con el trabajo que está haciendo la Alcaldía de San Salvador. Es decir, en el Consejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador se han aprobado o se han reformado ordenanzas para darles más facultades a los agentes del CAM para sancionar o actuar ante aquellas personas o negocios o lo que sea que estén obstaculizando la vía pública. Y lo han estado haciendo. Pero ¿qué sentido tiene darle esas facultades al CAM si está generando un problema de origen como este, en el que no hay suficientes parqueos? La gente va a buscar a dónde parquearse. ¿Y de quién es la culpa del parqueo? ¿Quién debería ser el ente responsable de? Yo creo que es un tema de planificación. Pero te pongo el ejemplo más sencillo para mí. La gente de esta parte de la discusión que dice que se quiere desincentivar el uso de vehículos con este tipo de regulaciones, en este país no hay una política nacional ni municipal coherente para realmente desincentivar el uso del vehículo particular. ¿Y a qué me refiero? Es pleno 2023 y en la Alcaldía de San Salvador, por ejemplo, se siguen aprobando pasarelas para que las puedan utilizar en comodato las empresas de publicidad, y esas son las grandes inversiones peatonales que se siguen haciendo. Si nosotros realmente estuviésemos pensando en una ciudad para peatones, dejaríamos de construir estructuras en el cielo en las que la gente tiene que subir las gradas, caminar. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué construimos una estructura que sube? O sea, ¿por qué no simplemente paran los vehículos, como en muchas otras ciudades, en las que el paso peatonal es eso, es peatonal? No pones a una persona con discapacidad, por ejemplo, en la situación de tener que subir las gradas de una pasarela. ¿Por qué ocupo el ejemplo de la pasarela? Porque existe todo este discurso de decir, no, es que queremos una ciudad más accesible para los peatones, es que estamos tratando de desincentivar el uso de vehículos. Mire, no hay una política coherente para eso. Ya que habla usted de las pasarelas, ¿y cuál es el criterio para la colocación de las pasarelas, los lugares? Porque yo he visto cualquier cantidad de pasarelas y siempre lo converso con mi esposo y le digo, ¿y quién pasa aquí? ¿Quién sube para trasladarse hacia el otro carril? Y le digo, soy muy atrevido al pensar que 10 personas al día la ocupan, porque hay una pasarela donde digo, ¿y quién pasa aquí? Sí, y solo es la publicidad. Y creo que en muchos casos, por supuesto, a la hora de poner una pasarela, primero, yo soy de la opinión de que ya a estas alturas del juego ya no deberíamos de estar construyendo pasarelas. Para mí es absurdo que no podamos construir pasos peatonales normales como en el resto de las ciudades del mundo, en el que los vehículos tienen que parar, les quitas 1 o 2 minutos al vehículo y ya le garantizas un poquito más de accesibilidad y de seguridad a la gente. Pero esa no es la prioridad, como tú bien mencionas, a la hora de construir estas pasarelas. No siempre es el tema de la ubicación, a dónde es necesaria, quién la necesita. Es un tema de cuáles son los puntos a veces más rentables para un tema publicitario. Y como te repito, eso es algo que sigue sucediendo, es algo que definitivamente no muchas personas quieren denunciar, porque obviamente están involucradas las empresas de publicidad, pero lo cierto es que sigue pasando, siguen llegando solicitudes al Consejo de aprobar la construcción de las pasarelas, de aprobar estos comodatos, y uno dice, ¿por qué seguimos haciendo esto a estas alturas? Pues, Héctor, ¿qué significa esto que se ha aprobado? No significa que le van a quitar los parqueos que ya están. No. Los parqueos que ya están, pues me imagino que seguirán funcionando bajo el esquema normal que está. Pero las nuevas construcciones, tú sabes que el ritmo de construcción en la ciudad es altísimo. Sí. Entonces, esto es algo que, la idea de que esto es algo que nos va a empezar a afectar en 2 años, en 3 años, eso es mentira. Si en San Salvador hay edificios que se levantan y se terminan el mismo año. Sí. Y entonces los edificios que ya empiezan a construirse bajo esta nueva normativa ya no están en la obligación de darle un parqueo a los compradores. ¿Y cuál es el negocio?
Pues me Porque imagino, aquí piensa mal y acertará. sí, pues sería, como te digo, yo realmente no pude ¿Será que empezaremos participar, a ver? no pude escuchar los argumentos ni el fundamento de esta decisión, más allá de esta noción de que eventualmente esto nos va a llevar hacia una ciudad más libre de carros, lo que me parece iluso, como te he repetido. Intereses, no sé, seguramente van a... No, ¿por qué? Las ¿No personas, vas a hacer el negocio? las personas que tengan terrenos o intención de crear parqueos privados seguramente van a... pues les irá bien. No he visto ningún plan, por ejemplo, en el que la alcaldía podría capitalizar con esta decisión al crear un plan de parqueos municipales, por ejemplo. Veo muy poco el interés público en esta decisión. Yo, no, como te digo, no quisiera especular porque no fui parte de la discusión, pero lo que sí te puedo decir no sé tanto cuáles son los beneficios que pueden haber para quienes, pero sí te diré que para lo público, es decir, para las instituciones y para las mayorías, creo que no es una decisión que tiene ningún tipo de fundamento ni beneficio.